Más inversión, hermanos. Volvemos pues con el tema que habíamos terminado en la secuencia del día 8. Hoy 15 de febrero del año 2014. Me alegra mucho estar nuevamente con ustedes. Y vamos a seguir estableciendo los fundamentos para poder entrar a unas prácticas que conduzcan al objetivo propuesto en el cuerpo de la doctrina gnóstica. Habíamos quedado en aquello de la educación que se nos da, la escolar, la académica, hasta el punto de ver las consecuencias de ese estudio en la humana persona. Es necesario volver a enfatizar que este organismo humano es proyectado y construido con un propósito universal, cósmico, infinito, que este organismo no hay cómo catalogar o calcular el valor que tiene y el orden que hay en él. Es un orden cósmico, más en el desenvolvimiento, el desarrollo de la manifestación de la vida, se nos cruza pues ese factor lamentable, triste y doloroso del órgano condarticulador, y aparece esa naturaleza pervertida que nos ha esclavizado desde el amanecer de la vida. Estamos tratando de ubicar cómo nosotros distinguimos correctamente dónde está la cosa y cómo podemos reenderezar, restablecer nuestra dirección hacia lo propuesto, al hombre solar, y para salirnos de este mundo de dolor y de sufrimiento y de desgracia en que nos ha tocado existir. Decíamos pues que desde un lado teníamos, digamos, un planteamiento del niño, porque siempre partir de un niño es partir como de un principio y nos da posibilidad de comprender mejor nuestra situación. Que este niño tenía la posibilidad de alcanzar su fin propuesto, de conseguir su alma, de cristalizar su alma, el hombre psicológico y el Hijo del Hombre para la liberación. Pero que cuando ya entra en el terreno práctico de la vida de los sentidos, de los cuales sabemos muy poquito, porque los sentidos nos tienen aquí gobernados y aprisionados. Y si nosotros no nos podemos despegar de los sentidos, del dominio, de la esclavización a que estamos sometidos en los sentidos, no hay posibilidad de salir, porque los sentidos son para una entidad humana, antropomórfica, para este medio, para este mundo, para este desarrollo. Así que vimos que ese niño tiene la opción, con su bello cuerpo, con su primoroso cuerpo, el alma ahí, la esencia ahí, de establecer en él los desarrollos correspondientes al hombre y al Hijo del Hombre. Y vimos cómo ese niño, ese cuerpo, ese cuerpecito, trae pues consigo los centros inferiores de la máquina orgánica, además de los 5 sentidos. Pero más adelante, en el comportamiento de la culturización en que nosotros nos encontramos, en esa cultura del mundo, este niño es manejado y es llevado del precepto hacia lo escolar, hacia lo académico. Y ahí nos faltó a nosotros en el tema pasado enfatizar algo muy interesante.
que es supremamente interesante, básico, y es el asunto de la personalidad. Este niño, entre el primer año, entre el primer momento de su desarrollo y los 7 años de edad, va a desarrollar su personalidad, una personalidad nueva, porque cada que una persona muere, al panteón o cementerio va el cuerpo físico, el cuerpo vital y la expersonalidad que tenía. Que el cuerpo físico y el cuerpo vital se van descomponiendo en el panteón, pero que la expersonalidad también va, pero muy lentamente, puede durar hasta siglos sin descomponer. Ahora, la formación de esta nueva personalidad cada que nace parte del momento en que nace hasta los 7 años. Miren qué relación tan interesante hay ahí con eso del 7, de la ley del 7. Esto lo veremos posiblemente en otro tema. En todo caso, esta personalidad, como vimos en nuestro estudio académico, se fortalece tremendamente a cambio de un equilibrio en nuestros 5 cilindros inferiores de la máquina orgánica. Se fortalece tremendamente en los estudios académicos, en nuestros desarrollos culturizantes que nos van a permitir subsistir y alcanzar un nivel determinado en el concierto de la humanidad, en el concierto del sistema. En todo caso, dice el maestro Lamael que él afortunadamente no asistió esos años primeros de su niñez a las escuelas, y que si hubiese asistido le hubiesen quemado sus 5 cilindros de la máquina orgánica. A esta hora no tendría esa eficiencia en los 5 cilindros de la máquina orgánica, porque se hubiesen quemado. Volvamos sobre el caso. Se va al estudio y se pierde la facultad del asombro. La facultad del asombro es extraordinaria, ya lo vimos, ¿cierto? Y lo podríamos estudiar más en detalle. También, digamos, se desequilibra los 5 centros inferiores de la máquina orgánica. Vimos cómo se desequilibra porque se va a la culturización hacia una especialización, hacia una profesionalización, hacia un trabajo en el cual se desequilibran los 5 cilindros de la máquina orgánica. Y vimos también cómo se fortalece tremendamente la mente. ¿Cuál mente? La mente, ustedes pues saben que la mente es a donde llegan todas las impresiones. No la mente cósmica, sino lo que nosotros consideramos la mente. Se fortalece. ¿Quién se fortalece ahí? Se fortalece la personalidad. ¿Quién está ganando ahí en todo eso? La personalidad. Porque vemos seguidamente cómo pues también creamos una falsa personalidad, una personalidad artificiosa. Y es así como nos caracterizamos o como se nos caracteriza a través de la personalidad. Pero la personalidad tiene otro objetivo, porque digamos, en el caso de la digestión de las impresiones, la impresión viene y va a la mente, así se nos enseña, y ahí no recibe una transformación porque la mente no tiene un vehículo de transformación. Entonces esa impresión allá no va a caer a la mente como nosotros lo vemos simplemente. En la mente hay, como quien dice, un regente, hay alguien que maneja la cosa, alguien que recibe y manipula la cosa, y ese alguien es justamente la personalidad. No, que la personalidad ahora allí en la mente se ha hecho cargo de nuestra vida, y ella, siendo una constitución, digamos, muerta de cierta manera, porque es del ego,
porque la personalidad es la expresión general del ego en nosotros y nos caracteriza y hasta nos distingue. Pero tiene un agravante esa personalidad, va a manejar toda la situación de nuestra vida, porque la impresión llega a la personalidad, llega a la mente y la personalidad la coge. Y la personalidad tiene pues una biblioteca, tiene una enciclopedia, tiene un conocimiento que ha abierto de todas las edades en que ha existido la persona. A mí es que la personalidad la dejó en cada existencia, pero al crearse aquí, obviamente esa personalidad va a adquirir una oficina de información asombrosa, y cuando una impresión llega a la mente, la personalidad la envía a uno de los centros inferiores de la máquina orgánica o a uno de los 3 cerebros, como veremos ahorita. Y ese hecho de remitir la impresión allá, pues normalmente no la remite a donde corresponde, no la digiere, no la transforma, porque la personalidad no transforma las impresiones, es la esencia la que transformaría las impresiones y extraería de ellas sus valores. La personalidad simplemente envía la impresión a cualquier centro y ella considera, la personalidad considera que cumplió con su deber, nos enseña el maestro Samael, y nos dice pues que nuestra vida depende en realidad de esa personalidad, porque si uno recibe un insulto, un agravio y pasa directo a la mente, la personalidad lo coge y puede enviarlo a un centro que no corresponda, normalmente no corresponde. Esa es la confusión que existe en nosotros. Y miren pues que hago hincapié en lo de la personalidad, porque alguien en la mente tiene que recibir la impresión. La mente la recibe, sí, pero ¿quién allá va a manejar esa impresión? Es la personalidad. Este es un tema bastante bonito, porque al fin y al cabo la personalidad es algo muerto para que se haga cargo de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro comportamiento. Y ella lo envía, como dijimos, a un centro siempre equivocado, porque ella no le interesa la cosa, ella cumple el deber simplemente con despachar ese efecto o esa impresión a algún centro. El maestro trae un relato, una experiencia del maestro Amael de algo muy bonito, de algo muy claro, en relación a una dama que atiende a un caballero, y lo atiende con una diligencia y con una prestación, con un entregamiento a su obra, a su tarea, a lo que está la dama. Pongamos que esté en un restaurante y la dama lo atiende perfectamente, con mucha cortesía, con mucha decencia, con mucho respeto. Entonces este caballero recibe la impresión de la dama. La impresión de la dama obviamente le atrae mucho, porque él siendo un hombre y ella una mujer, pues una mujer, digamos, provocativa, a él lo atrae. Esa impresión llega a la mente, porque no ha sido digerida, no ha sido transformada. Y en la mente la coge la personalidad y la envía al centro, digamos, sexual. ¿Y qué pasa en el centro sexual? Como vivimos en un mundo de lujuria, inmediatamente toma la lujuria esa impresión y no tarda este caballero en hacerle propuestas deshonestas a la dama. Y la dama se siente extrañadísima, porque ella nunca ha tenido ese pensamiento siquiera. Ella está sirviéndole correctamente. De modo que nos dice el maestro que así es la actuación de la personalidad. Envía los mensajes de las reacciones a lugares siempre equivocados, como es ese caso. Y obviamente produce un desequilibrio, produce un estado de peligro de la vida de uno.
porque la vida de uno puede ser afectada por el comportamiento de esa personalidad. Volvamos pues allá al niño. Este niño, desde el otro ángulo, desde el otro punto, pero antes de irnos, vamos sobre también los 5 sentidos. Los 5 sentidos. Los 5 sentidos de nosotros, de la máquina orgánica, están también todos en desorden, todos en caos. Y estamos nosotros dependiendo de los 5 sentidos, estamos agarrados, amarrados, pegados a los 5 sentidos. ¿Por qué? Porque todas las impresiones que llegan a nosotros vienen y entran es por los 5 sentidos. Bonito. Pero ya pues aclarando de puntico. De estudio, ¿cierto? Son planteamientos de estudio. Y el niño, normalmente el niño, cuando nace, tiene pues los 5 sentidos y tiene los 5 cilindros inferiores de la máquina orgánica, los 5 centros inferiores de la máquina orgánica. Y vimos cómo esos 5 centros inferiores de la máquina orgánica, no hay escuela, no hay colegio, no hay institución, no hay iglesia, no hay culturización que permita que esos 5 cilindros de la máquina orgánica funcionen. Porque eso no le interesa también a la naturaleza, nos dice el maestro Samael. No le interesa, ¿por qué? Porque nosotros somos maquinitas que servimos a los fines de la naturaleza. Simplemente recibimos nosotros vibraciones, recibimos impresiones, recibimos vida y transformamos eso a la naturaleza. A la naturaleza no le interesa incluso que uno se libere, porque se le pierde una maquinita, se le va una maquinita. De modo que desde ese punto de vista, mecánicamente nosotros servimos a los fines de la naturaleza. Y así se da como el estudio académico está en consonancia justamente con la naturaleza de ese punto de vista, aunque se pierda la vida. Pero si nosotros vamos a buscar la liberación, la propuesta de la doctrina gnóstica, tenemos que conocer los fundamentos del organismo humano, de esta máquina. Y ese fundamento nos trae en primera instancia los 5 centros inferiores de la máquina orgánica, que como vimos son el centro intelectual, el centro emocional, el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual. Esos 5 centros inferiores de la máquina orgánica se simplifican en la doctrina, en el conocimiento, en 3 grandes cerebros. Un cerebro intelectual, un cerebro emocional y un cerebro motor instintivo sexual. Y partiendo ya de estos cerebros, los que desequilibran la personalidad con aquello de su comportamiento, partiendo de esos 3 grandes cerebros, el maestro Raulú nos explica cómo en la enseñanza toda impresión, toda presencia de ego va a manifestarse en uno o en varios de esos centros o cerebros de la máquina orgánica. Así que ahí vamos a poder detectar la presencia del ego. No solo del ego puede ser, digamos, grande, robusto, sino aún del ego que sea una impresión de un detalle. Pero para poder expresarla, ahora viene que nosotros también tenemos un sentido que está atrofiado, un sentido que está pues en desuso, porque del otro estudio, del estudio académico, no se toca con ese sentido. Los 5 sentidos que aquí tenemos nos sirven para que nos den el modo de distinguir, el modo de funcionar a quién está en este estado, en esta máquina. Son los 5 sentidos. Pero nosotros en el estudio académico gnóstico encontramos que esta es la máquina orgánica, pero que esta máquina orgánica se mueve es porque del mundo psicológico,
del país psicológico de nosotros, nos mandan, nos ordenan qué hacer. Hay un tema muy bonito que es el tema de estados y eventos. Nos dice ese tema que los estados son los estados psicológicos que se suceden en nuestro mundo psicológico, y que los eventos son lo que aquí realizamos en cumplimiento de los estados que vienen del mundo psicológico. Pero para detectar la presencia del ego hay un sentido que no se ha habilitado y que está atrofiado en nosotros, pero que propone habilitarlo como un instrumento indispensable para poder detectar el ego, y ese sentido se llama el sentido de la autoobservación psicológica. Todo el mundo tenemos ese sentido, pero atrofiado, dañado, y con ese sentido se puede detectar la presencia del ego, sea un ego en detalle o sea un ego mayor, un ego de más fuerza, lo vamos a detectar. Y se puede con ese sentido también ver la figura que asume un defecto, porque ese penetra en el mundo psicológico. Y como nuestro estudio es un estudio psicológico, porque el cuerpo físico no le tenemos que agregar limitado, el cuerpo físico obedece las determinaciones que se dan del mundo psicológico. Nuestro mundo honradamente, nuestro mundo honestamente, son las impresiones y las reacciones a esas impresiones. Hay temas extraordinariamente bonitos en esto, ya más adelante, como es aquello de que nosotros no tenemos una realidad, de que nosotros somos unas maquinitas que vivimos nada más para fines de la naturaleza, y que todo nuestro funcionar es completamente mecánico, que toda nuestra posibilidad está manejada, manipulada y explotada por unas entidades que vinieron y se posicionaron en nuestro cuerpo, en nuestra casa, y ahí pues se establecieron el funcionalismo que a la fecha tenemos. Bueno, para detectar esas entidades se necesita indispensablemente este sentido de la autoobservación psicológica. Ese sentido de la autoobservación psicológica nos permite también detectar, cuando vimos allá aquello de la digestión de las impresiones, la impresión que viene a nosotros, que no tiene que ser pues propiamente una cosa fuerte y gruesa, sino que la impresión puede darse de una manera tan sutil que uno necesita como un sentido que lo capture, que lo vea. Y ese es el sentido de la autoobservación psicológica. Que confrontan, mejor dicho, se combinan, se conjugan, la palabra, se conjugan los detalles, la muerte en marcha de los detalles que nos da el venerable maestro Raúl, perfectamente con la muerte a la entrada de las impresiones antes de meterse a la mente por la conciencia, anteponiendo la conciencia. Total que pues veamos nosotros también cómo mientras permanezcamos pegados a los 5 sentidos, nos queda completamente difícil marchar hacia este lado. Así que cuando detectamos nosotros la presencia de un ego, sea un ego pasajero, y tenemos la autoobservación psicológica, estamos trabajando en ella detecta. Mira los ejemplos que pone el maestro Raúl, muy especialmente, de los detalles, que ya lo vimos. El detalle de la lujuria, el detalle de la codicia, el detalle pues de la ira, todos esos que son tan sutiles que uno ni los ve. Él nos dice que en la vida diaria, en la interrelación diaria, ahí afloran todos los egos, porque nuestra vida simplemente está constituida de impresiones
y reacciones a esas impresiones. ¿Por qué? Porque nosotros nunca las hemos trabajado, nunca las hemos transformado, nunca las hemos digerido, y la mente no tiene ese órgano. Tenemos que hacer el uso de la conciencia para poder marchar hacia un ordenamiento. Pero el caso es que en esos 5 cilindros de la máquina orgánica, o esos 5 centros inferiores de la máquina orgánica, hay establecido un completo caos, un completo desorden, como dijimos. Y si nosotros buscamos marchar hacia un mejor ambiente, hacia un posicionamiento en la cuestión de la alquimia, hacia una posibilidad muy cierta de ir a la realización, como lo pone la doctrina del cuerpo doctrina, pues tendríamos que empezar por equilibrar los 5 cilindros de la máquina orgánica. Y para equilibrar esos 5 cilindros de la máquina orgánica, para que cada uno trabaje con su propio hidrógeno, con su propia energía, es indispensable este sentido de la autoobservación psicológica. Ese sentido de la autoobservación psicológica nos permite estar, como dice el maestro, en estado de alerta percepción, alerta novedad. Ahí pues mire cómo todo eso se conjuga. Alerta percepción, alerta novedad. O sea que nuestra vida prácticamente es un desplante, es una impostura, nuestra forma de pensar, sentir y actuar ante la posibilidad del hombre psicológico, ante la posibilidad de cristalizar algo. Y para ello justamente se requiere como base que nosotros detectemos al ego, que es el primer factor de la revolución de la conciencia, y que le pidamos a nuestra Madre Divina que decapite ese ego, ese impulso, esa fuerza, sea pues un detalle o sea otro ego. Y ese ego se va a expresar a nosotros a través de nuestros 5 sentidos. Miren ustedes la relación. Nuestros 5 sentidos capturan una expresión del ego. Y si nosotros tenemos el sentido de la autoobservación psicológica, obviamente vamos también a detectar la presencia de ese ego, porque se va a establecer en nosotros la autoobservación de instante en instante, de momento en momento. Miren cómo está de amarrado aquello. Y empezamos pues por ver cómo están nuestros 5 cilindros de la máquina orgánica desequilibrados. Tenemos un cerebro intelectual. Y ese cerebro intelectual tiene su alimento. Ese cerebro intelectual tiene también sus distintas, digamos, dimensiones. Él es heptadimensional, tiene septodimensional, todo es septodimensional, todo, o sea que como todo se da en las 7 dimensiones, así aplica para una cosa o para otra. La manifestación toda está basada en su desarrollo organizado, está basado en la ley del 7. Entonces nuestra mente también es séptuple, nuestro centro emocional es séptuple, nuestro centro motor es séptuple, nuestro centro instintivo es séptuple, nuestro centro sexual es séptuple. Pero esto ya es un estudio más hacia el fondo del conocimiento que más adelante vamos a ir recibiendo. De momento se propone que la mente tiene que recibir su propio alimento. Y a ver, nosotros ¿qué sabemos del alimento de la mente? No sabemos nada. Nosotros leemos y leemos y combinamos todo, la vista, el oído, el olfato, el gusto mismo con la mente. Hay una confusión. Entonces nos toca a nosotros poner un orden. Eso es lo que el maestro Raúl dice, una disciplina. Miren que es un estudio bien delicado, bien bonito, pero es un estudio, y un estudio que necesita la disciplina. Seguidamente nosotros tenemos el centro emocional. El centro emocional pues también tiene sus 7 dimensiones, claro está. ¿Y cómo está nosotros el centro emocional?
está completamente en su expresión negativa, está desequilibrado, de un lado o de otro está desequilibrado nuestro centro emocional, no le damos el alimento que le corresponde. Después viene el centro motor, igualmente, miren ustedes, una persona persiguiendo un cuero inflado y que llaman un balón por la calle, puede pisar un carro, puede romperse un hueso o montar una tabla. No, amigo, el centro del movimiento está verdaderamente loco, completamente loco. Y el centro pues instintivo. Vea por ejemplo la gente que tiene que trabajar en esas empresas donde no tiene tiempo de salir a comerse un almuercito. ¿Qué se come? Un hamburger, una chatarra, una comida pues, de esas comidas que no nutren, sino que llenan, como llenando un tanque de un carro. Entonces nuestro centro instintivo, que es maravilloso, que es el centro de la digestión, pues está perdido, está fracasado. Y al mundo no le conviene que ese centro funcione bien, al mundo le conviene gente enferma, para poder tratarla, para poder sostener los hospitales, los médicos, las drogas, todo ese montaje tan aterrador que hay contra el cuerpo humano, porque el cuerpo humano no sabe nada. Y después viene nada menos que el centro sexual. Nuestro centro sexual es una carreta loca. Cualquier muchacha que falda lo atrae, como dice el maestro. Le ponían falda a una escoba y yo le marchaba. Pues nosotros estamos peor. Miren ustedes cómo está el mundo, degenerado absolutamente. Las escuelas de hoy son escuelas de degeneración y nosotros marchamos porque no tenemos otra salida. Ese es nuestro comportamiento sexual. Pero veamos lo grave. Resulta que para nosotros poder marchar hacia la alquimia, hacia la transformación de nuestro estado de 48 hidrógeno, que es un estado muy pesado, que es el estado que manipula el cuerpo físico, porque el cuerpo físico lo manipulan los egos. Nosotros no tenemos sino el ego. En nosotros no está la esencia, digamos, digamos cristalizada. Está apenas el 3% de la esencia de la conciencia. Nosotros deberíamos tener aquí este cuerpo preparado para que el ser se exprese por él, para que el hombre real se exprese por él. Pero no hemos hecho nada de eso, estamos lejísimos de eso. Y para poder marchar nosotros hacia la modificación de los hidrógenos, ya vimos allá que la Madre Divina o la conciencia, cuando transforma y digiere las impresiones antes de llegar a la mente, ella saca esas fuerzas que van a servir para nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo causal, para nuestra creación del hombre en sí y del Hijo del Hombre. Pero no se puede, porque no tenemos nosotros el equilibrio en los 5 centros inferiores de la máquina orgánica, porque los 5 centros inferiores de la máquina orgánica producen aquello que se llama la castidad científica. La castidad científica se refiere es a que esos 5 centros inferiores de la máquina estén equilibrados, para que cada centro funcione ordenadamente con sus energías. Y de ahí que viene nada menos que la energía sexual, porque nosotros la energía sexual, que es la más fina, con la que trabajan los 5 cilindros, es la energía sexual, y de esa agarran todos los centros. Agarra el intelectual, agarra el emocional, agarra el motor, instintivo sexual, agarran todos los centros y cilindros. Los 3 grandes cerebros viven de ese derroche. ¿Por qué? Porque ya vimos, la personalidad lanza lo que llegó a la mente a centro equivocado y viene esa confusión que tenemos. Esa confusión produce también las enfermedades de nosotros, el debilitamiento, porque hay un desequilibrio y en la naturaleza todo es perfectamente equilibrado. Aunque haya un desequilibrio, pues no funciona. Estos 5 centros inferiores de la máquina orgánica, cuando se establecen
vamos a tener la materia prima con la cual trabajar, y esa materia prima con la cual se va a trabajar es el hidrógeno 12. El hidrógeno 12. Ese hidrógeno 12 es el hidrógeno, es la materia prima sexual del sexo, con la cual se procesa después el desarrollo que va hacia los mercurios, y ese desarrollo nos verá, como lo vemos más adelante, cómo podemos pues cambiar nuestros hidrógenos. Hidrógeno 48 a 24, 24 a 12, 12 a 6, 6 a 13, etc., que es lo propuesto en la doctrina gnóstica cristiana universal. De momento, concluimos nosotros diciendo esto. Mientras nosotros no podamos equilibrar los 5 cilindros de la máquina orgánica, si es que buscamos pues los desarrollos propuestos en la doctrina gnóstica, en la tabla de salvación, no avanzaremos, porque vamos con ese desarrollo de los 5 cilindros de la máquina orgánica, el equilibrio, vamos es en busca del fuego, el fuego, porque si no hay fuego, no hay transformación de ninguna clase, como dice en la tablilla que está allá sobre la cruz, INRI, Ignis Natura Renovator Integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Si no hay fuego aquí en nosotros, y nosotros somos un germen tenemos el germen solar para volverlo el hombre solar, y el hombre solar es fuego, es de fuego. Si nosotros no desarrollamos en nosotros el fuego, si no abrimos el fuego, si no despertamos en nosotros el fuego, no podremos hacer transformaciones de ninguna naturaleza. Ese es el fracaso en el estudio, que nadie sale. ¿Por qué no sale? Porque no despierta el fuego, porque no abre el fuego, porque no llega al fuego. Total que si no hay la materia prima, que es el hidrógeno 12, no podremos pues trabajar en los mercurios para más adelante llegar al fuego, como lo veremos en un tema siguiente. De momento me viene pues a la memoria lo que me tocó a mí participar allá con el maestro Samael Ambeor en su casa allá en México. Era como el 24 de octubre más o menos de 1976, y yo estaba ahí y había mucha gente. Él comentaba de cómo era la creación del sistema solar psicológico, del hombre psicológico. Él no hablaba de no belleza, cierto, belleza. Así sencillo. Nada de espaviento, nada de encumbramiento, nada de revestimiento, nada. Él estaba ahí en camisa, sentado así. Yo estaba aquí al lado de él, con una mano le tenía puesta aquí sobre la mano derecha. Aquí había mucha grabadora, mucha gente. Y nos contaba él y nos decía: bueno, hermanos, lo malo que estoy viendo yo, más o menos en estas palabras, lo malo que veo en el movimiento gnóstico es que los hermanitos se están demorando mucho para encender su fuego. Aquí hay hermanitos que en 10 años, 20 años, 30 años y no encienden el fuego. Se están demorando mucho los hermanitos, las parejas, no encienden el fuego. Y eso es muy grave, porque si no enciende el fuego, pues no hay posibilidad, porque el fuego es el que transforma la naturaleza. ¿Y qué es lo que está pasando con los hermanitos?, decía el maestro Amael. Pues, y él contestaba, sencillamente que no han refinado el sacramento de la Iglesia de Roma, porque el sacramento de la Iglesia de Roma, al revés, es el sacramento del amor. Roma a la inversa es amor. Y eso hacía pues que no apareciera iniciado, porque el fuego es el que nos da la apertura a la iniciación. Pero bueno, el fuego requiere de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Si no hay el equilibrio y el mérito en los 3 factores de la revolución de la conciencia, obviamente no hay fuego. Y si no hay fuego, no hay transformación de la naturaleza y no hay creación de los vehículos, digamos, los cuerpos solares, los cuerpos existenciales del ser. No hay posibilidad de nada.
Entonces hemos fracasado en el sentido de entrar en el camino, digamos, ya no de los llamados, sino de los escogidos de los llamados, es decir, los escogidos en el grupo de los llamados. Total que él se extrañaba y decía, no han refinado el sacramento de la Iglesia de Roma. Ahora, si uno se pone a ver cómo es aquello de refinar el sacramento de la Iglesia de Roma, ese es un tema. Los invitaría, pues, para que avancemos en los mercurios, que avancemos en el equilibrio de los 5 cilindros de la máquina orgánica, que son la muerte del ego, con la autoobservación psicológica, con el detectar del ego, con la muerte en marcha de los detalles, con la posición de la conciencia a las impresiones para que las digiera para que las transforme y las digiera. Y con ese fundamento vamos a encontrar la materia prima, que es la que tenemos que buscar en primera instancia, la materia prima. Porque si no hay materia prima, pues no se puede trabajar, el trabajo resulta cojo. Pero son 3 factores, ¿cierto? Pero hay gente que no puede tener los 3 factores. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene marido, o el hombre no tiene mujer, porque hay algún problema, porque no puede funcionar, porque no da la nota. Entonces no puede trabajar sino en 2 factores. ¿Cuáles 2? La muerte del ego y el sacrificio por la humanidad. Y si ni aún eso puede, pues da uno, siquiera sacrificio por la humanidad, siquiera uno. Entonces tenemos pues que marchar a buscar la integridad en los 3 factores de la revolución de la conciencia, que son los que van a prender el fuego de la iniciación. Si no es con los 3 factores, no prende. Porque ni muriendo, ni rezando, ni creyendo, ni leyendo, ni predicando, ni volviéndose, digamos, un atleta de la meditación, no, si no hay el fuego sagrado, si no hay la iniciación, no hay transformaciones de la naturaleza. Ya, pero con la advertencia, cada quien está en el puesto donde le corresponde de acuerdo con la ley. ¿Se puede modificar el puesto? Claro, se puede modificar, a cambio de una conducta recta. Mis amigos, hasta pronto. Quiero las preguntas de ustedes, por favor. ¿Cuáles son las prácticas para despertar el fuego sagrado? Bueno, qué pregunta tan extraordinaria. Las prácticas para despertar el fuego sagrado es de lo que estamos hablando, justamente. Es decir, tenemos primero que todo que equilibrar los 5 cilindros de la máquina orgánica. Para equilibrar los 5 sentidos de la máquina orgánica necesitamos decapitar los egos que los tienen en ese desequilibrio. Es decir, es a la vez todo. Ahora, a la vez muy buena la pregunta por otra cosa. Hay matrimonios, ¿cierto? Hay parejas que están trabajando y no han podido pues dar la nota porque hay un desequilibrio. Porque si tienen la posibilidad de los 3 factores, el fuego se despierta rápidamente a condición de una conducta recta. Pero si no tienen sino 2 factores o un factor, pues despertar el fuego es imposible, porque el fuego es un asunto del segundo factor de la revolución de la conciencia, que es la transmutación de las energías sexuales para que de ahí pues aparezca el fuego, como lo veremos posiblemente o seguramente en el tema entrante. Pero si es una pareja que puede trabajar en los 3 factores, simplemente debe de hacer una revalorización sobre cómo equilibrar los 5 cilindros de la máquina orgánica para poder tener la materia prima, que es la energía sexual. Y veremos también entonces cómo esa materia prima va a procesarse en la alquimia para darnos el fuego. Lo vamos a ver el tema entrante. ¿Cómo no?
Es muy difícil porque son dos idiomas completamente distintos. Cristian, ¿qué se hace con las energías sexuales en caso de los solteros? Bueno, los solteros, hay una pregunta muy interesante que le hacían al maestro Rabolú. Ahí está en algún video, en algún cassette de las entrevistas de él. Y una señora le pregunta, bueno, maestro, si uno no tiene pareja, si la mujer no tiene un marido con quien transmutar, o el hombre no tiene una mujer con quien transmutar la energía, le digo, no, pues está en la olla. Es decir, porque aquí se trata es de transmutar las energías sexuales. Y la sola y única manera de transmutar las energías sexuales es en la pareja, es en el connubio amoroso, es en, digamos, en refinar el sacramento de la Iglesia de Roma, en el matrimonio. No hay transmutación para solteros, nada transmuta la energía sino el trabajo alquímico en la pareja. Es un relato de que se transmuta con respiración o con pranayamas o que se transmuta con el barrolo y mudra. Nada de eso transmuta la energía porque necesita la contraparte para poder transmutar la energía. Necesita las dos polaridades para que den la tercera fuerza, porque una polaridad sola no lo da. Dos polaridades en un comportamiento correcto vendrían a dar una tercera fuerza, que sería pues el fuego. Total que no hay transmutación correcta para el hombre o para la mujer que no tiene compañero o no tiene compañera. Lo que puede hacer es luchar terriblemente pidiéndole a la Madre Divina que le dé su compañera, que le auxilie, etcétera, etcétera, e ir muriendo, digamos, en lo que sea posible de las afecciones o de las impresiones de la lujuria, y se apartando de ese mundo de la pornografía y de ese mundo del cine, del celuloide, de la prensa, de la gente que anda con palabras soeces, groseras, vulgares. Por ejemplo, en este caso, recuerden ustedes, me viene a la memoria el decálogo que manejaba Paracelso, Felipe Teofasto Bombasto de Hohenheim, Aureola Paracelso, un maestro resurrecto. Y él sacó en sus escritos un decálogo. Y en ese decálogo recuerdo que dice uno de los párrafos: huir de los mal hablados como de la peste. Total que, y el mundo de ahora, todo el mundo es mal hablado, todo el mundo anda con la lujuria en la boca, con la palabra gruesa en la boca. Entonces hay que cuidarse uno poco a poco de todos los motivos que lo lleven a la lujuria. Y sacrificarse por la humanidad, es decir, la muerte y sacrificio, entregándole a otro el mensaje correcto, etcétera, en los dos factores, mientras tiene el compañero o la compañera para poder transmutar la energía sexual, porque no existe otro camino. Si todavía contamos con la ayuda del maestro Samael y Rabolú en el trabajo, o debemos confiar solo en nuestra Madre Divina. Bueno, oiga, otra pregunta bien interesante. La Madre Divina es la Madre Divina. No hay con quién ponerla, es la Madre Divina. La misión de la Madre Divina es matar al ego, acabar con el ego. Y claro está, en el trabajo de la fragua encendida, en el trabajo del arcano, o en cualquier otro trabajo, la Madre Divina es la Madre Divina, es el fuego mismo. De modo que no se puede pensar para allá ni para acá, pero podemos también, al llamar a la Madre Divina, al invocar a la Madre Divina, hay algo que parece que se escapara, y es esto que se lo quiero de una vez también dar. La Madre Divina viene a ser la conciencia superlativa del ser. Es el ser, pero derivado. Miren ustedes, es el mismo ser, pero derivado. De modo que al hablar, al pedir auxilio a la Madre Divina, le estamos pidiendo auxilio al Padre. De modo que, primero que todo, el Padre.
Y después, muy respetable, muy venerable, muy necesario a los venerables maestros, que siempre están con nosotros, porque ellos están buscando afanosamente también que alguien más aproveche este mensaje, esta tabla de salvación para este naufragio humano. Y me viene aquí a la idea, me aprovecho también con la pregunta, ¿cómo el libro El Cólubus o Planeta Rojo es la herramienta por excelencia que debemos usar ahora, mientras también estamos trabajando los tres factores, para poder ser, digamos, escapados al ego, para poder ser selectos e ir a la isla del éxodo, para poder ser separados del hundimiento de la humanidad? ¿Se pierde la pregunta? No hay más preguntas. Bueno, mis amigos, por esta noche, pues ha sido muy grato haber podido recibir algunas preguntas, porque hay mucha duda, hay mucha confusión, y nosotros estamos supuestos a aclarar todo aquello para tener unas bases sólidas del camino que conduce a la liberación. Así que vamos a dar por terminado esta noche ya y continuaremos con el auxilio de ustedes el próximo sábado. Paz y bendición, hermano.